Eran 10 minutos, 3 tiempos de 10 minutos para cada uno, ¿verdad? Según el formato que me mandó Alex. Entonces, 1 minuto para presentación, 10 minutos de exposición para cada uno, que serían 30 para cada uno intercalados, y después creo que es 5 minutos de despedida, si no me equivoco. Un minuto de despedida. Un minuto de despedida. Y lo que estamos en vivo, Y las preguntas que van a contestar va a ser antes de la despedida, ¿verdad? Exacto, antes de la despedida. Tú como moderador, si quieres seleccionar preguntas para cada uno, la respondemos. Claro, claro. Entonces ya saben los que están en el chat, atentos, hagan no ahorita, sino cuando toque, cuando yo diga que hagan sus preguntas, ustedes hagan sus preguntas y vamos a seleccionar las más interesantes. Me dijeron que el hermano que iba a empezar es el hermano Luis. Entonces, hermano Luis, tiene 1 minuto para presentarse. Bueno, Dios los bendiga, bendiciones para todos aquellos que vayan a ver este canal y vayan a ver este video. Tengo una repetición, disculpen. Bueno, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger, soy de Venezuela. Me encuentro en el oriente de este país, soy bautista, denominación bautista, creo en la Trinidad. Y en esta tarde-noche ya voy a presentar la doctrina de la Trinidad, valga la redundancia. Entonces les pido que seamos pacientes y que su pregunta sea exacto al tema. Eso es todo, ok. Bueno, hermano Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene 1 minuto para presentarse. Vale, muchas gracias. Creo que tienes que apagar tu micrófono, que no hay eco. Se oye mucho eco. Hermano Luis, apague su micrófono para que no haya feedback. Ya lo he apagado, es el tuyo. Es el tuyo el que hace eco. Vale, ¿ahora? Sí, ahora perfecto, vale, ahora ya no oigo eco. Bueno, pues como ha dicho, mi nombre es Santiago Lázaro, soy de España, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, bueno, voy a presentar nuestra postura con respecto a la Trinidad. Nosotros también creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero de una manera diferente a lo que lo creen nuestros hermanos evangélicos. Entonces voy a intentar, con la Biblia, probar la verdadera Trinidad cuál es y como ha dicho, si hay alguna pregunta al final interesante, pues la responderemos tranquilamente. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a los primeros 10 minutos de argumentación. Les quería preguntar al hermano Luis, porque él es el que va a empezar, ¿en qué momento quiere que le avise que su tiempo ya va a terminar? ¿1 minuto antes o 2 minutos antes? 1 minuto antes. 1 minuto antes, ok. A partir de ahora usted tiene 10 minutos para argumentar. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar la idea, la doctrina, no es idea, perdón, es la doctrina de la Trinidad de acuerdo a lo que enseña la teología reformada y también lo que se ha enseñado desde los principios de la Iglesia, o sea, a partir del siglo I en adelante. Primero voy a presentar el bosquejo, como siempre hago, una pequeña introducción. Es un poco largo, pero voy a tratar de compactarlo. Primero sería referencia a la que es los pactos en el Nuevo Testamento. También tenemos varios puntos de acuerdo al plan de redención, de acuerdo a lo que enseña la Trinidad. También está la ley de lo que es la afirmación en la Biblia, de lo que también enseña la idea de la Biblia progresivamente. Bueno, de acuerdo a lo que se entiende por lo que es la Trinidad, es un Dios en 3 personas. No son dioses, es un solo ser, tampoco es que son varios seres, tampoco es que son varias personas divinas, porque eso sería crear varias personas que sean dioses. Entonces nosotros presentamos al ser de Dios en 3 personas con la misma esencia, con la misma naturaleza que presenta el único Dios.
si creemos en un solo Dios, esa es una falacia decir que creemos en varios dioses. Nosotros presentamos, vuelvo y lo repito, para que se entienda que creemos en un solo Dios. Este único Dios lo presenta la Biblia de manera progresiva, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando se presenta de una manera en versículos cómo se presenta Dios. Por ejemplo, la pluralidad de Dios se presenta en Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 26, en donde dice, voy a ir directamente a los versículos de manera de lo que enseñan, no lo voy a decir de una manera larga, pero creamos al hombre a imagen y a semejanza. Vemos bien esto cuando dices en manera plural, está hablando de Elohim, que nosotros entendemos que es de manera plural esta palabra. Cuando presentamos la evidencia en Isaías capítulo 48, verso 16, dice, acerquémonos a mí, oíme, esto desde el principio no lo había hablado en secreto. Aquí vemos una persona. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, segunda persona. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu, tercera persona. Ya en el Nuevo Testamento se hace la plenitud de la Trinidad presentando al Hijo encarnado. El Hijo encarnado se presenta como Dios. ¿Quién es el Hijo encarnado? Jesucristo. En el Antiguo Pacto se presenta la idea bajo lo que es el Mesías y la evidencia en lo que es las profecías mesiánicas de que el Mesías había de venir y había de morir en la cruz. El Mesías se presenta como hombre. ¿Por qué? Porque, lo digo de esta manera, porque nosotros entendemos a Jesucristo como Dios. Entendemos a Jesucristo hombre, el Logos encarnado, el Verbo de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En la segunda cláusula vemos una preposición que es la preposición pros. La preposición pros allí es que habla de estar dos personas. El Verbo estaba con Dios. Allí habla de dos personas, frente a frente o cara a cara. De esta manera presentamos las dos personas y en la cláusula 3 de Juan 1:1 presentamos a ese verbo, Logos, siendo Dios. Y el verbo era Dios. Cuando hablamos de la cláusula número 1, presentamos algo que también es importante, que es este Logos, que es el mismo Hijo de Apocalipsis 19:13, donde dice que él venía en un caballo blanco y su nombre en el muslo era el Verbo de Dios, es decir, el Logos. Juan siempre lo presenta así, el apóstol Juan. Cuando vemos en la cláusula 1 de Juan 1:1, dice en el principio, en griego es enargí o enarqué. En ese enarqué era, no dice que fue, no dice que fue. En el principio era, o sea, ya estaba, ya él existía, ya él estaba allí. Cuando vemos esto, nos vamos a Génesis 1:1 Bereshit, en donde vemos los plurales con Elohim. Descendamos, hagamos. Siempre lo presenta de esta manera. Si lo vemos desde el punto de vista de que es un solo Dios, sí, estamos hablando de un solo Dios, pero un Dios multipersonal. Multipersonal, que se presenta en la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos bien, cuando yo hablo de pactos, estoy hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. En lo que es estos dos pactos nos llevan al plan de redención. ¿Quién presenta el plan de redención? El Padre, por medio de la revelación. La revelación era en los profetas. Los profetas hablaron de que Yahweh, o sea, Jehová, como ustedes lo tengan allí, o Yahvé, de acuerdo a lo que enseña la Biblia en las versiones, el nombre iba a morir en la cruz. Zacarías lo dice. Cuando presentamos esto, la gente del antiguo pacto, los judíos, sabían que existía un solo Dios. Lo que ellos todavía en esta revelación no tenían claro era de que había un hijo, porque estoy hablando de los judíos ortodoxos que hoy en día no creen en Jesucristo,
que este hijo iba a ser Dios. Ellos lo presentan desde el punto de vista de que solamente es un hombre. El cristianismo, todo el cristianismo, sea cual sea, tenemos que entender que Jesucristo es el único hombre con dos naturalezas. Teantrópico se llama eso. ¿Por qué digo esto? Porque se presenta a Jesucristo en la Trinidad siendo hombre, siendo Dios. 100% hombre y 100% Dios. Esto se le llama la unión hipostática. Presento los dos pactos, que es el pacto de redención, en donde el Padre planificó desde la eternidad. Hubo un acuerdo, no se peleaban, no discutían. Él presentó el plan de redención. El Hijo lo cumple. El hombre pecó en Génesis, Romanos capítulo 5, Adán, todo lo que envolvió el pecado original, todo esto, etcétera, y el Espíritu Santo ilumina. ¿Quién es el que ilumina hoy en día? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva la función de llevarnos a este plan de redención. Dice Pedro, en Pedro 1:2, elegidos por el Padre, santificados en el Espíritu Santo y rociados con la sangre de Jesucristo. Presenta a las tres personas que hay en la Trinidad y los presenta en lo que es el plan de redención. Lo repito, el Hijo muere, entonces la sangre de Cristo en el cual somos rociados. Un minuto, mi hermano. ¿Me queda un minuto o dime? Te escucho. Bueno, está bien. Entonces, lo que estoy presentando en el plan de redención, el Espíritu Santo revela, el Padre planifica, quién es el que eligió, quién es el que predestinó, y tenemos allí que cada uno de ellos, sin necesidad de malinterpretar, de decir que hubo una discusión o que hubo cierta, antonomía o forma de ver las cosas, de que cada uno en su debido orden. Volviendo al tema de la introducción, existe varias falacias o varias herejías desde el primer siglo, desde el segundo siglo, en el tiempo de los apóstoles, y esas me gustaría tocarlas en la otra parte que me toca. Yendo entonces a lo que estoy presentando, la Trinidad es la creencia doctrinal de la teología propia en la teología sistemática del cristianismo. Esta se presenta en Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? El texto clásico dice, y cierro, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se presenta el Padre, ahí se presenta el Hijo, y es revelado este amor de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de ahora, el hermano Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene sus 10 minutos de exposición. Bueno, pues muchas gracias. Primero voy a exponer un poquito cuál es nuestra posición doctrinal con respecto a la Trinidad. Como también ha comentado nuestro amigo Luis, amigo querido y hermano, un poquito del origen de la doctrina, empezando como bien ha hecho también por el Antiguo Testamento y algunos comentarios al respecto. En primer lugar, quiero comentar que los artículos de fe es una declaración de principios que el profeta José Smith dijo al principio de la organización de la Iglesia y que son un compendio, un resumen de nuestras creencias. Y el primer artículo de fe dice: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esa es la declaración que nosotros hacemos solemnemente y que manifestamos que hay tres personas, que hay una Trinidad, no exactamente como la ha explicado mi amigo Luis, pero básicamente en un 90% es exactamente igual. Hay tres personas, cada una con una función diferente. Y de hecho en el Libro de Mormón lo voy a citar también, es la única cita que voy a hacer del Libro de Mormón, simplemente para que vean que el Libro de Mormón apoya la doctrina trinitaria en este sentido. En 2 Nefi 31:21
Dice, ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Esa sería un poquito la base doctrinal. Ahora vamos a hacer los matices que nos hacen un poco diferentes con respecto al resto de hermanos trinitarios. Hay algo que está muy claro. Hay tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, pero esas tres personas, ¿cómo son? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su forma de ser? ¿Cuál es su función? Es un poquito lo que voy a intentar explicar. Y en el Antiguo Testamento lo explica, y nos vamos a remontar a él un poquito, ya lo ha comentado Luis. En Génesis 1 vemos precisamente que se habla en plural, que aparece Elohim. Elohim es una palabra que, si lo vamos al diccionario Strong, pueden buscarlo en el diccionario Strong. Elohim es una pluralidad, significa dioses, o Dios en plural. Algunos lo llaman superlativo para justificar. Pero lo que yo voy a intentar explicar es que hay, con todo mi respeto, muchos mitos y muchos prejuicios con respecto a ciertas doctrinas que se han ido arrastrando a través de los siglos y que damos por sentadas sin que realmente tengan 100% respaldo bíblico. Yo voy a usar solamente la Biblia para defender la doctrina de la Trinidad, aunque tenemos en el Libro de Mormón y en Revelaciones Modernas muchas explicaciones muchas más claras y sencillas, pero en la Biblia está bastante claro y sencillo también. Como he dicho, en Génesis 1 aparece Elohim. Elohim es un plural, y no aparece Jehová hasta el capítulo 2 de Génesis. Es en el capítulo Génesis cuando aparece Elohim y Jehová, donde empieza a obrar. Nosotros creemos que Elohim también, aparte de una pluralidad, es el nombre de Dios el Padre, y que Jehová es Jesucristo, como lo he explicado en algunos de mis vídeos en mi canal, y que creo que para mí y para muchos cristianos está claro que Jehová es Jesucristo. Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo ser que Jehová en el Antiguo Testamento. Y ya a partir del capítulo 3 de Génesis, pues aparece Jehová, siempre como actuando en nombre de Elohim muchísimas veces, pero ya es el Dios del Antiguo Testamento. Jehová es la roca que acompañaba a los israelitas y que Cristo dice que es la roca a la cual seguían los israelitas. Por lo tanto, y muchos más versículos que demuestran que Jehová es Jesucristo. Como también ha dicho, en Génesis 1:26 habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o en Génesis 3:22, el hombre es ahora como uno de nosotros. Ahí vemos siempre que hay diferentes personas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia para nosotros está en la esencia. Que creemos que son un solo, pero un solo Dios, no solo en personalidad, sino también en esencia. Y quizás la escritura más importante, pero que utilizan indistintamente unas denominaciones y otras, está en Deuteronomio 6:4, la llamada Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová Elohim, uno es. Y se utiliza esta escritura que tenemos aquí, para demostrar que solo hay un único Dios. Y bueno, ya se intenta explicar que lo de la personalidad es para mí una explicación que no tiene explicación, que es un poco extraña, pero que ya sabéis que debates entre unicitarios y trinitarios pues siempre están discutiendo ese tema. Pero lo que está claro es que qué palabras se utilizan en el original en hebreo de estas palabras. ¿Qué significa Ejad y por qué se utiliza esta palabra Ejad en este versículo en concreto? Pues si vamos a la Biblia textual, es una de las últimas traducciones que han hecho de la Biblia, y hacen un análisis bastante exquisito de estos versículos, nos dice acerca de este versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, ya Jehová uno es. Dice, si el propósito de esta solemne proclama hubiera sido dejar en claro la indivisibilidad de Dios, puesto que Elohim es igual a dioses, se hubiera esperado aquí la palabra Yahad, que denota unidad indivisible. Sin embargo, el texto sagrado usa el vocablo Ejad, el cual es específico en su significado y se utiliza con particular énfasis para definir un compuesto de partes unificados, tales como la tarde y la mañana un día, los dos serán una sola carne, todos estos tienen un solo lenguaje. Si la palabra uno se utiliza aquí en el sentido de unificar, entonces el pasaje indica que Yahvé, siempre en singular, es nuestro Elohim, siempre en plural, es uno. Yo creo que queda muy claro que la Shema lo que está indicando es una unidad de dioses, y no es ninguna herejía decir que hay tres dioses diferentes que forman uno solo, y por lo tanto podemos hablar de un solo Dios, pero compuesto de tres personas que son individuales, separadas y diferentes en todos los sentidos, pero que están unidos. Por eso decimos que somos monoteístas
O podemos decir que somos triteístas, porque creemos en tres dioses diferentes y separados, pero que están unidos en propósito y en obra. Y por lo tanto, las escrituras claramente nos están enseñando esto. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo se han perdido estas cosas, se han ido cambiando muchas cosas. Yo estoy convencido de que en la época de Moisés se tenían muy claros estos principios, pero ya vemos que en la época de Jesucristo los propios judíos estaban divididos, los fariseos, los saduceos, las leyes habían cambiado, muchas cosas se habían perdido y quizá esta noción de este concepto unitario, de unidad en tres personas diferentes, en tres seres separados, está perdido. También hay otras escrituras que pueden llevar a error y que utilizan muchas veces nuestros hermanos para justificar la Trinidad bizantina que llamo yo, que viene del Concilio de Nicea, y es, por ejemplo, Isaías 43:10, que dice, antes de mí no hay Dios, o Isaías 24:6, fuera de Dios. Pero en esta y en todas las demás que son similares, si vemos el contexto, no está hablando de la naturaleza de Dios, ni de la forma de Dios, ni de su composición, sino está hablando de los dioses ajenos. Fuera de mí no hay Dios, o sea, los ídolos, los dioses paganos de los pueblos que rodeaban a Israel no tenían nada que ver con Dios, no eran dioses. Y fíjense y lean el contexto completo y verán como en todos los pasajes que dicen estas cosas, no podemos coger el versículo suelto porque un texto sin contexto, ya sabemos lo que es, puro pretexto, sino que si vemos el contexto vemos que se refiere a dioses paganos. Yo creo también solemnemente que Cristo y los apóstoles enseñaron esta doctrina, como lo intentaré explicar en las siguientes exposiciones. Y creo que para mí, con todo mi respeto, la doctrina trinitaria que hoy en día es interpretación o un intento de explicar lo que se había perdido un poquito después de la muerte de los apóstoles. La primera vez que aparece Trinidad, que yo sepa, lo utiliza Tertuliano en el año 225 y luego queda consagrado en el Concilio de Nicea en el año 325. Y es interesante que el Concilio de Nicea lo convoca un emperador pagano, se reúnen obispos y en ningún momento se alude a que en ese concilio el Espíritu Santo les haya influido, como por ejemplo en Hechos 15 leemos que los apóstoles reunidos dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros deciros estas cosas. Aquí no, en este concilio, como he dicho, se reúnen obispos que no eran la cabecera de la Iglesia, según Efesios 2, 20 y Efesios 4, del 11 al 14, el fundamento de la Iglesia es Jesucristo y está fundada la Iglesia sobre apóstoles y profetas. En ningún momento aparecen obispos. Y el hecho de que aparezcan obispos significa de que se había perdido la sucesión apostólica, se había perdido la autoridad, se había perdido la revelación divina, porque ya no habían apóstoles y profetas, y por lo tanto se reúnen los que están y en su interpretación humana crean lo que conocemos como el credo de Atanasio o credo constantinopolitano, porque precisamente en el Concilio de Nicea se olvidaron del Espíritu Santo. Después de concordar que el Padre y el Hijo eran dioses y eran diferentes en contra del arrianismo, se habían olvidado del Espíritu Santo y se tuvo que convocar el Concilio de Constantinopla en el año 381 para incluir al Espíritu Santo dentro de esa supuesta Trinidad que yo llamo bizantina, pero que no es una Trinidad bíblica. Entonces yo creo que eso son interpretaciones humanas que desvirtúan la verdadera Trinidad, que son tres personas diferentes en todos los sentidos, pero unidos como un solo Dios y trabajan como un solo Dios. Por eso es importante que comprendamos estas cosas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, el hermano Luis de la Iglesia Evangélica tiene 10 minutos para sus segundos 10 minutos de exposición. Ok, sabe que no es de debate, pero se puso muy interesante, porque me vino a la mente, y esto te lo digo como amigo, tú sabes. Oye, entonces podemos debatir Trinidad o triteísmo, pero en otro caso, ¿no? Se supone, ahorita estamos presentando la idea de la Trinidad y la idea de la Trinidad de acuerdo a la iglesia donde tú estás. Me pareció muy interesante, de verdad, y también tú utilizas la palabra con mucho respeto, eso es bueno, eso es muy bueno, en este diálogo, porque hablaste del Concilio de Nicea. Oye, me gustaría explicar esto, hablaste también de la palabra Trinidad, también me gustaría explicarlo, Sabelio, Praxea, todo esto, lo que es la palabra persona, también filosóficamente el concepto está allí, a eso también os voy ahorita, y yo lo noté, lo de Deuteronomio, bueno, lo explicaste, ya no es necesario que yo lo explique, el Yahá y todo esto, y la partecita que me llamó la atención fue esta, la de Dios
el Padre es Jesucristo. Bueno, voy entonces a mi parte, porque voy primero a este punto. En los primeros siglos se tomó en cuenta la doctrina de Dios, no en contra, lo que es Nicea, no en contra de la Trinidad, sino en contra de la cristología. ¿Por qué? Porque el arrianismo, que se levanta, como ellos eran obispos, se levanta en contra de la deidad de Cristo. Eso sería otro tema, porque la deidad de Cristo, mira, ahí podemos sacar 2 horas más en la deidad de Cristo, nada más. Entonces el arrianismo se levanta y se hace el concilio, sí, porque el emperador quería definir la doctrina, porque ya había paz en lo que era la iglesia en latín universal, católica, pero en sí la iglesia católica romana, bajo Subdoman, comienza desde... Entonces, ¿por qué siglo V? Por el Teotocos. Ya eso es otro tema, con lo que es la Mariología y todo esto. Entonces, voy a lo que voy, que continúo aquí mi tema, de acuerdo a lo que presenté. Mire, la ley de la afirmación dice, o sea, si la afirmación se niega 2 veces, entonces es contraria a la conclusión. ¿Cómo es esto? No puedo yo decir al mismo tiempo y en el mismo sentido que el sólido es líquido. Eso no se puede decir, o es sólido o es líquido. ¿Por qué? Porque yo estoy presentando un solo Dios con una sola hipóstasis. Porque la palabra lo que enseña es que Dios es una sola esencia. Sí, de acuerdo a la metodología histórica que se utiliza, es interesante la hermenéutica, hay que buscar todo esto de acuerdo a lo que vienen enseñando los judíos, ¿verdad? En el antiguo pacto. Ya en el nuevo, la idea se abre. O sea, en Colosenses dice que de acuerdo a lo que ellos presentaban, en Colosenses enseña que la luz y aquello quedó como sombra. El cuerpo es Jesucristo, la luz, él mismo se presenta como la luz. Entonces tenemos la revelación perfecta, Mateo 20:19, y hacer discípulos imperativamente a todas las naciones. La fórmula no salva, pero se presenta la fórmula. Hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se presenta la idea. El Padre interactúa, como ya dije, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Hijo ejecuta y el Espíritu Santo produce en nosotros. Se presenta en Colosenses capítulo 1 en lo que es la agencia de creación. Todo fue creado por Él y para Él, pero Él también estuvo allí. También se presenta en Apocalipsis capítulo 4. Entonces, en lo que es la ley de afirmación, no me estoy contraafirmando porque yo tengo un Dios que se presenta como 3 personas. El problema con los unicitarios, como tú dijiste, es la palabra persona. Filosóficamente, y la gente que no entiende los conceptos cree que yo estoy hablando de la filosofía de Colosenses capítulo 2. Eso era de acuerdo a los gnósticos. Cuando se habla del concepto, se presenta a la persona como con voluntad, con emociones y voluntad, emoción y mente. Los 3 tienen voluntad. El Espíritu Santo presenta la voluntad en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cuando dice que Él reparte los dones como Él quiere. Lo presenta de esa manera. El Hijo tenía voluntad, tenía 2 voluntades. Cuando toma la copa dice, hágase tu voluntad, Padre. El Padre tenía voluntad, claro, el Padre es el que elige, esa es la voluntad del Padre, en Efesios capítulo 1. Entonces, presentamos la manera de la persona porque siempre se le pregunta a los unicitarios de esto, y si quieres, bueno, me escriben y podemos hacer en este mismo canal debate sobre esto, pero de acuerdo al tema que se está presentando, no saltar a otros temas. Si es persona el Padre o no es persona, ahí es donde queda el debate. Porque ellos creen, y esto sería algo ilógico, si ellos creen, escúchese bien, si ellos creen que el Hijo es persona y ellos presentan al Padre siendo el mismo Hijo, entonces es una cuestión de lógica que el Padre es persona. ¿Por qué lo estoy diciendo de acuerdo a la lógica? Porque se está presentando el Hijo como persona, porque ellos creen que el sinónimo de persona es humano.
cuando en realidad los ángeles también son personas. Y siempre presentan Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu. Claro que Dios es espíritu. Es una persona. Entonces el concepto de persona abarca mucho, igual que el concepto de ser. Entonces cuando uno presenta, no está presentando varios seres. Estoy presentando nada más un solo Dios, que es el ser de Dios. Desde el antiguo pacto, desde Elohim para adelante. Entonces cuando yo presento esta idea, la estoy presentando de acuerdo a la ley de afirmación. No la estoy negando. Atributos de esta persona, los tres tienen los mismos atributos divinos, los tres. Eso lo tengo aquí en una guía y lo tiene bastante largo con versículos y todo. Los tres presentan los mismos atributos divinos. No es que este tiene un atributo, el otro tiene un atributo, no. Los tres son omniscientes. O sea, por ejemplo, los tres se presentan con los mismos atributos divinos. Entre ellos no hay discordia. No son manifestaciones. Esto es importante. No es que se presenta el Padre y el Hijo en el bautismo de Jesús como una manifestación y el Espíritu Santo en forma corporal como una manifestación. Esto sería ilógico. Es ilógico porque dice en forma corporal como paloma. Entonces cuando se presenta, no se presenta como manifestación, se presenta como persona. La persona del Padre habló, la persona del Hijo se bautizó y la persona del Espíritu Santo en forma corporal como persona. No eran manifestaciones. Siempre toman los mismos versículos que tienen su propia interpretación, hasta en griego. Voy y continúo. Entonces, cuando tenemos de esta manera un bautismo que presenta un versículo que está en los códices bizantinos, alejandrinos, vaticanos, está allí, y eso tiene su explicación también, que parece de manera que algunos creen que no está el versículo, pero sí está en griego. Ellos interactúan de manera de que el Padre eligió, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo es el que ilumina en nosotros. Las tres personas son una sola esencia. Son Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sustancia. Y en el mismo Hebreos capítulo 1, gracias mi hermano, y en el mismo Hebreos capítulo 1 presenta a Jesucristo como Dios cuando dice sobre el trono. Aquí lo tenía anotado, pero bueno, tengo que buscarlo en la Biblia. También se presenta, y voy concluyendo, se presenta, y voy después a finalizar con esto, varios puntos en donde se presenta la esencia en los mismos atributos en las tres personas. Déjalo hasta allí. Todavía no se acaba el minuto. Tranquilo, déjalo hasta allí, por favor. Ah, ok, bueno. Entonces, a partir de ahora, el hermano Santiago Lázaro de la Iglesia Mormona tiene sus segundos 10 minutos de exposición. Muchas gracias. La Iglesia de Jesucristo, si no te importa, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues en muchas cosas coincidimos, como hemos dicho. Nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, que los tres son iguales en atributos, en potencia, en santidad y en divinidad, por decirlo de alguna manera, y no hay ninguna distinción. Pero lógicamente cada uno para nosotros en esencia también son diferentes. Y voy a intentar razonar un poquito esto y de la última, mi última exposición dejaré lo que enseña, dónde lo enseña realmente la Biblia esto. Ahora voy a enseñar un poquito las características. Para nosotros Dios el Padre es el Dios supremo, es el Padre de todos, es el Creador, que es el Padre de todos nosotros, es el Padre de nuestros espíritus, es el Padre de Jesucristo, como tú dices también, que es hombre, en la tierra fue hombre y fue Dios a la vez, en eso no hay ninguna duda. Pero cuando dice, por ejemplo, la Escritura que Dios es espíritu, creemos que va mucho más allá. Cuando leemos, pasa un poco como Deuteronomio con la Shema, cuando cogemos Juan 4:24, que dice Dios es espíritu, si vamos al griego no dice eso. Todo el mundo traduce eso, pero no dice eso. Dice el Espíritu de Dios. No aparece Dios es Espíritu, sino que dice el Espíritu de Dios. Pueden buscarlo. Yo por lo menos no sé griego, pero estoy leyendo lo que dice aquí. Y yo no veo que diga Dios es Espíritu. Dice el Espíritu de Dios. Nosotros creemos por revelación moderna de que Dios Padre tiene un cuerpo como Jesucristo, glorificado y perfecto.
hecho, queda clarísimo. 2 Corintios 3:17 también dice lo mismo de Jesucristo. Habla del Espíritu de Jesucristo, pero todos sabemos que Jesucristo tenía un cuerpo porque resucitó con su cuerpo físico, con su cuerpo carnal. Por lo tanto, creemos que el Padre, como nosotros, tiene un cuerpo. ¿Y por qué creemos? Porque Cristo, como Hijo, vino a la tierra y recibió un cuerpo. Y Cristo, por ejemplo, en Juan 2, 18 al 21, le dice a los judíos, como prueba, levantaré este cuerpo en 3 días, o sea, este templo en 3 días. Y Juan aclara, se refería al templo de su cuerpo. Y Cristo mismo reconoce a su templo, a su cuerpo como su templo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice que nuestro cuerpo es un templo y que el que destruya el templo de Dios también será destruido. Incluso en Colosenses 2:9 dice Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la divinidad. Por lo tanto, el hecho de tener un cuerpo no resta divinidad a Dios el Padre, sino que al contrario, si Cristo lo necesitaba, si Cristo, su cuerpo es un templo, y si nuestro cuerpo es templo, pues también, lógicamente, nuestro Padre debe de tener un cuerpo. Y luego, al final, en la última escritura que diga, en la última exposición, lo vamos a ver muy claro. Incluso en Hebreos 1, como tú también has citado, Jesucristo y el Padre son iguales en todo. Entonces, si Cristo tiene un cuerpo, el Padre, lógicamente, tiene que tener un cuerpo. Si tienen un cuerpo, ya no pueden tener la misma esencia. Son diferentes personas, diferentes esencias, y son uno, como dice la Shema, en unidad, en propósito y en obra, pero diferentes en esencia y en sustancia. Incluso nosotros, como seres humanos, vamos a resucitar con nuestro cuerpo. O sea, ¿piensan que todo el género humano va a resucitar con un cuerpo glorioso y perfecto? Cristo lo hizo y el Padre no lo va a tener. No tendría ninguna lógica, ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, creemos que nuestro Padre precisamente tiene esas mismas características. El Hijo, como ya lo sabemos, es primogénito y unigénito. Primogénito en el Espíritu, unigénito en la carne. Creemos que Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Dios omnipotente, todopoderoso y completamente igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Y hay una cosa interesante para el tema de la naturaleza y de la esencia. Cristo, todos sabemos que resucitó con su cuerpo, pero después, ¿qué hizo con su cuerpo? Si solo son una sola esencia, es lo que yo no entiendo y hasta ahora, a ver si me lo puede explicar alguien. Si Cristo resucitó con su cuerpo, ¿qué esencia tendría Dios? Tendría que tener un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es resucitado y que ascendió con él al cielo, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es que la sustancia sea individual, igual que lo es la personalidad, y no pasa nada, no es ninguna herejía. El triteísmo es lo que enseña la Biblia. Es que no tenemos, para mi entender, con todo mi respeto, que darle más vuelta. Está tan claro que todo lo demás son interpretaciones humanas, pero la Biblia nos enseña que son 3 personas diferentes y 3 esencias diferentes, y no se hunde la tierra porque digamos esto, ni somos politeístas. Creemos en 3 personas, 3 dioses que forman una unidad, como lo dice la Shema en Deuteronomio 6:4, una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para terminar, pues el Espíritu Santo, ya sabemos, el Espíritu Santo sí que es un personaje de espíritu, de hecho por eso es invisible, porque eso siempre le hemos hablado, pues si Dios es visible o es invisible, un espíritu no podemos verlo, para el ser humano un espíritu es invisible, y vamos a ver que el último versículo que lea hoy, pues el apóstol, el diácono Esteban precisamente ve al Padre y al Hijo. Si los pudo ver a los dos es porque los dos tenían un cuerpo. Y al Espíritu Santo no lo vio. Estuvo dominado y controlado por el Espíritu Santo para poder ver los cielos abiertos y ver al Padre y al Hijo a su lado. Por lo tanto, lo vemos hasta en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús vemos 3 personas, como bien ha dicho Luis, y se oye la voz del Padre que viene de los cielos. Estamos viendo al Hijo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y se ve al Espíritu en forma de paloma, porque como es invisible, porque es espíritu, lógicamente tiene que representarse con una señal de una paloma para que los discípulos y todos los que estaban allí, todos los que pudieron ver esta escena y esta gloriosa manifestación, pudieran comprender que realmente habían 3 seres divinos. El Padre en los cielos, testificando de su Hijo desde los cielos, el Hijo en la tierra, cumpliendo con toda justicia por medio del bautismo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él, como desciende luego sobre todos los santos que aceptan el Evangelio,
para testificar de la verdadera Trinidad, Y luego, bueno, pues como también ha dicho Luis, simplemente añadir, nosotros creemos además que el bautismo por agua es solamente la mitad de la ordenanza del nacer de nuevo, del bautismo, porque el bautismo de agua solamente es para arrepentimiento y luego necesitamos el bautismo de fuego y de Espíritu Santo que se recibe por medio de la imposición de manos de aquellos que tienen la autoridad. Y lo podemos ver en Hechos 8, 14 al 16. Unas personas habían sido bautizadas solo en agua y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, creo que es, o a los apóstoles, no recuerdo ahora, para que fueran confirmados por medio de la imposición de manos y vieran el don del Espíritu Santo. Entonces somos bautizados en agua y por medio de la confirmación y de la imposición de manos recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, que es el tercer miembro de la Trinidad y el único que es en Espíritu, es el que puede morar en nosotros y el que nos acompaña, el que nos guía y que nos ilumina. Es nuestro consolador, nuestra guía y el que testifica, el testador del Padre y del Hijo. Y como tú bien has dicho también, es una persona, no es solamente una fuerza o un poder invisible o la varita mágica de Dios, el Padre, sino que realmente es una persona, porque podemos leer en muchas escrituras, en Mateo 12, por ejemplo, que se puede ofender al Espíritu Santo, o en Efesios 4:30, que se puede contristar o entristecer al Espíritu Santo, o en Hechos 5, que se puede mentir al Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que son rasgos de una persona. No es una personalización, como algunos alegan, sino que realmente el Espíritu Santo es una persona. Esas tres personas, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, los dos primeros con un cuerpo glorificado y perfecto y el último con espíritu para poder morar en nosotros, son los tres miembros de la Trinidad, independientes, diferentes, con sus personalidades y sus funciones, pero unidos en un solo propósito, como en mi última presentación intentaré demostrar con diferentes escrituras del Nuevo Testamento que nos enseñan la verdadera naturaleza de lo que nosotros entendemos por la Trinidad. Y hasta aquí dejo mi parte. Ok, muy bien, 9 minutos casi para ser exacto. Entonces, entramos al tercer y último bloque de 10. Disculpa, no lo escucho. 10 minutos. Adelante, hermano. Ok, bueno, voy a ir concluyendo y vuelvo y repito que está interesante. Esta es la idea, que sea interesante. Porque la idea que él presenta, en realidad, ya sabemos que triteísmo, él lo sabe, él lo afirma, de ahí se podría sacar un debate. Hay varias cosas. El patripacianismo, algunos universitarios, que viene del siglo II, que es de Praxea y de Sabelio, se presenta como el Padre muriendo en la cruz. Ahora, diferentes esencias y sustancias, ese punto allí, Padre e Hijo con diferentes, es que la palabra esencia no es persona, ni sustancia, o sea, la palabra esencia, naturaleza, sigue siendo la misma naturaleza. El cuerpo de Cristo en el cielo es un cuerpo resucitado. 1 Corintios capítulo 15, y explica todo referente a la resurrección. El capítulo tiene 58, creo, versículos, que son muy interesantes. El cuerpo de Cristo es glorificado, es la primicia de la resurrección. Creo que el versículo 21, 22 o 23. Casualmente ahora se coloca mi perrita a ladrar. Entonces, la pregunta era esa: ¿el cuerpo de Cristo está en el cielo? Es un cuerpo resucitado, glorificado, no a Jesucristo como simplemente como que resucitó, pero no resucitó sin cuerpo. Algo así lo presentan ellos, que yo lo debatí con ellos. Tres seres divinos, bueno, eso es triteísmo. La diferencia está allí. Exactamente, la diferencia está allí. El bautismo de agua, estamos de acuerdo, nosotros creemos que el bautismo no salva, pero que es requisito fundamental para la salvación en lo que es el creyente, el que ya es salvo en Cristo. Y sí, está el bautismo del Espíritu Santo, referente a este tema, que sería otro, que es el bautismo. El Espíritu Santo es persona, sí, también lo presenté. Entonces, tenemos
que la diferencia está allí en el triteísmo, lo que es el Hijo Padre, porque nosotros presentamos al Hijo no siendo el Padre, son dos personas. Juan 4:24, tú dijiste el Espíritu, entonces presentas que es el Espíritu de, bueno, tengo que verlo en griego y ahí voy a también, porque no lo he visto en griego el versículo, entonces no puedo opinar. Al ver yo verlo en griego, podría opinar en el Logos Kalogos. El Padre tiene un cuerpo y el Hijo, sí, 1 Corintios capítulo 15 lo presenta. Cuerpo, los ángeles también tienen cuerpo, pero cuando la gente cree que Soma, cuerpo, están hablando de esto. Creen que es que se está hablando del cuerpo del cuerpo en pecado. No, tienen su cuerpo celestial, es lo que presenta. Entonces, está interesante todo esto. Voy a culminar entonces mi punto, de verdad bastante interesante. Dice, la Trinidad en esencia y en atributo, ¿verdad? Mire, una sola vez, vuelvo y lo repito, es un solo Dios, porque cuando la gente escucha Trinidad, lo primero que dice es dioses. Nosotros no presentamos dioses. Santiago dice en déjame leerlo poquito, 1:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo saben y tiemblan. Dice Santiago, Padre es Dios, eso lo sabemos. Todo el pueblo de Dios sabe que el Padre es Dios. El Hijo es Dios, eso lo sabemos. En naturaleza y en esencia. El verbo, como ya expliqué, se presenta en Hebreo 1, en donde dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, hablando del Hijo, de lo que viene hablando en el antiguo pacto presentado a los judíos. Tito 2:13, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que los unicitarios malinterpretan este versículo y lo vuelven. Ahora, punto, digamos, en este punto, Dios se presenta en el antiguo pacto. Ya se presenta Dios encarnado en el nuevo pacto y cumple la obediencia del Padre en morir en la cruz. Dios, el Espíritu, que es Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, templo de Dios, porque mora en vosotros. Tú lo presentaste desde el punto de vista de siendo el Padre, creo, y discúlpame si me equivoco, pero no lo anoté. Punto 4. 3 personas, un mismo Dios. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. No dice el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué lo digo? Porque se malinterpreta este versículo cuando está hablando de deidad. Está hablando de que la esencia de la deidad es una sola. Y después en Juan capítulo 17 habla de la iglesia siendo una sola, en lo que es la analogía, en lo que es la forma metafórica, porque somos varias personas en una sola iglesia. Otro punto. Personas distintas, tú también lo dijiste, pero con una sola esencia. Personas distintas, no que cada uno tenga sus propios atributos. Los 3 se presentan con los mismos atributos divinos. Los 3 se presentan no como manifestación, con una misma voluntad. Cuando digo con una misma voluntad, no es que cada uno tenía una sola voluntad. No, estoy hablando de que cada persona cumple la voluntad del Padre. ¿En qué sentido? Yo voy a ir lento por si acaso me malinterpreta. La voluntad del Padre era que el Hijo muriera en la cruz. El Hijo, teniendo su voluntad, cumplió con obediencia la voluntad del Padre. Él muere en la cruz cuando él dice lo de la copa. Pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad, oh Padre. Lo enseña de esa manera. 1 Corintios capítulo 12 verso 11 presenta la voluntad del Espíritu Santo, en el cual está dentro de la iglesia como templo y morada de Dios dentro de la iglesia, cumpliendo en los dones. Él reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Eso lo enseña la palabra de Dios allí. Entonces, culminando, porque de verdad hago una pequeña conclusión, se presenta la Trinidad en manera progresiva, desde Génesis, como la presentamos en Génesis, en Deuteronomio. Alguien va a decir, ¿en dónde está la palabra Trinidad? La palabra Trinidad se forma es por las herejías. Se forma del latín, porque en ese tiempo se hablaba latín, griego, hebreo, los judíos, pero mayormente griego por el sistema de comercio que existía en los 3 primeros siglos. Por eso es que se escribe el Nuevo Testamento en griego, para poder tener un mejor entendimiento del inglés hoy en día. Entonces la palabra Trinidad no aparece
La doctrina como tal sí aparece de manera progresiva. La gente siempre pregunta, dame un texto completo que diga, está en toda la Biblia, las tres personas. Y se explica la Biblia de dos formas, de manera implícita y de manera implícita. ¿Se puede la persona drogar? Por supuesto que no. Pero, ¿acaso la Biblia dice un versículo que diga no te drogues? Entonces, de manera implícita lo enseña de manera explícita cuando hay un versículo que dice tal cosa o X motivo o X mandamiento, o cuando se sobreentiende que algo es malo y que algo no pertenece al cristianismo porque está implícito. Eso es hermenéutica, porque la gente siempre quiere sacar cosas que no. Entonces, cuando se presenta este tipo de cosas, bueno, la palabra unicidad tampoco está en la Biblia. La palabra teología tampoco está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Que es biblioteca, no está en la Biblia. Entonces no hagan ese tipo de falacias. Presentar falacias de que son dioses, ya eso lo expliqué. Presentan falacias de que Jesucristo está subordinado. Yo he hecho videos sobre eso. Presentar falacias, la semana pasada lo hice, de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. La semana pasada lo hice también. Presentar falacias de que el Espíritu Santo es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a la gramática. Cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo es el consolador, el paracleto, allí se tiene que ir a la gramática en Juan capítulo 17. Son falacias argumentativas cuando se presentan de acuerdo al contexto y no se lleva a la exegesis. Los unicitarios presentan mucho estos tipos de falacias y no lo llevan a la gramática. O sea, ¿quién le oraba al Padre? El Hijo, su Hijo. Están las dos personas. Cuando le dice, Él envió a su Hijo, o sea, siempre presenta a las dos personas. Y el Hijo habla del Espíritu Santo como consolador. Entonces, presenta a la persona del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, cuando pasa aquello de Ananías y Zafira, lo presenta como Dios. Y tendría que leerlo bajo su contexto. Entonces, yendo a lo que dije todo, para ir concluyendo, aparece la afirmación de manera progresiva hasta el nuevo pacto, que es la luz del antiguo pacto. Gracias, mi hermano, y voy concluyendo. Se presenta en el pacto de redención, en el pacto de la ley, como Mesías que había de venir, y en el pacto del Nuevo Testamento, cumplido en Jesucristo, cuando muere en la cruz, y él dice, cumplido es. O sea, estaba hablando del cumplimiento del pacto de redención y de que somos redimidos en la sangre de Cristo. Allí se presenta el pacto de redención en la Trinidad. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Bueno, tiempo. Muy bien, ahora vamos a los últimos 10 minutos de conclusión del hermano Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchas gracias, lo has dicho perfecto, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podría suscribir el 99% de lo que ha dicho mi estimado amigo y hermano Luis en este último bloque. Nosotros somos trinitarios, esencialmente. Nos consideramos y decimos que somos trinitarios, solo diferimos en una parte de ese concepto. Como tú bien has dicho, el Evangelio es mucho más sencillo de lo que nosotros lo complicamos. La gramática hace mucho daño en las interpretaciones, intentamos justificar lo injustificable. Yo cuando te comento esencia, es lo que entiendo por esencia, porque no entiendo, el credo bizantino no lo entiendo, la verdad, el credo de Atanasio, yo para mí es incomprensible, entonces no puedo entender, no sé exactamente qué significa esencia. Si te refieres a que esencia es la condición o la cualidad divina, sí, por supuesto, los tres son seres divinos, son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, todopoderosos o como quiera llamarlos, no hay ninguna diferencia en su naturaleza. Estaba hablando en cuanto a diferencia de esencia física, pero como tú dices, no de un cuerpo mortal, sino de un cuerpo glorificado y perfecto, de un cuerpo celestial. Estamos hablando de esas características. Y por supuesto que comparte los mismos atributos, en eso estoy completamente de acuerdo. Y ahora para terminar, pues voy a intentar exponer un poquito lo que nosotros entendemos por la verdadera Trinidad, que es tres personas diferentes unidos en una única voluntad, por lo tanto son un único Dios, como he dicho al principio. Entonces, en el libro de Mormón lo dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un único Dios, aunque sean tres personas diferentes, separadas,
en todos los sentidos. Lo vemos en el bautismo de Jesús, Mateo 3, vemos al Padre hablando desde el cielo, al Hijo en el agua y al Espíritu Santo descendiendo como forma de paloma. Lo vemos en la Gran Comisión de Cristo, en Mateo 28, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una escritura que es real y que no es ningún añadido como algunos intentan desacreditarla. Lo vemos, como tú bien has dicho, en el jardín de Getsemaní, en Lucas 22, cuando le dice, pase tu voluntad y no la mía. Si hay dos voluntades, hay dos personas, hay dos naturalezas, hay dos diferentes personas, pero vuelvo a decir, unidos, con los mismos atributos y unidos en ese propósito de la divinidad. Y hay una muy importante, hay muchas más, muchísimas más, que tú y yo conocemos y que le he oído en innumerables debates con universitarios, pero hay una que está tan clara, que creo que no habría que decir ninguna más. Está en Juan 8, 16 al 18, y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre es el que me envió, da testimonio de mí. Está hablando muy clarito de que el Padre y el Hijo son dos hombres, además, aquí está hablando de varones, que dan testimonio uno del otro, por lo tanto su testimonio es verdadero. Vemos esa diferencia, esa separación y esa naturaleza diferente. Tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. No hay ninguna discrepancia en esto. Por eso podemos hablar de monoteísmo perfectamente y de triteísmo perfectamente sin que se hunda el cielo y la tierra. Son compatibles estos términos. Son perfectamente compatibles estos términos. Y ahora vamos a ver qué nos enseña la Biblia con respecto. En los últimos capítulos del Evangelio de Juan, en la última cena, podemos verlo. Vamos a leer algunos versículos para terminar mi exposición, empezando por el capítulo 14 de Juan. El 10 y el 11, por ejemplo, nos habla muy claramente. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mí mismo, sino el que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en él. No está diciendo la misma persona, dice que están unidos, que está en otro, que no siendo lo mismo, están unidos en perfecta armonía, porque están juntos en todo, sienten lo mismo, piensan lo mismo y obran de la misma manera, siendo dos personas diferentes, un poco como debería ser un matrimonio perfecto. Obra y obra. Enseña incluso el versículo siguiendo más adelante del 15 al 17 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí cita al tercer miembro de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que también estará en nosotros. Y ya nos empieza a incluir a nosotros. En este discurso tan bonito de la Trinidad, también nos incluye a nosotros como parte de esa naturaleza divina. Nos incluye a nosotros en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y seguimos leyendo en el versículo 20. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De nuevo vuelve a hacer la misma comparación. Cristo va a estar en nosotros igual que Él está con el Padre. Esa es la verdadera naturaleza de la Trinidad y la verdadera naturaleza de un discípulo de Cristo, que llegan a ser uno con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, que viene a nosotros, mora con nosotros y testifica del Padre y del Hijo. Esa es la verdadera naturaleza de la Trinidad y la verdadera naturaleza de un siervo de Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 17, versículo 3, dice un versículo que puede resultar un poco extraño. Juan 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si cogemos este versículo solamente, digamos, Cristo no es Dios, él mismo está diciendo que el único Dios es el Padre. No, tenemos que ver todo el Evangelio completo, no podemos coger un texto y separarlo del contexto, y ni siquiera incluso separarlo de la propia Biblia completamente. Aquí Cristo está hablando con completa humildad, está dando toda la gloria al Padre, pero no está diciendo que Él no sea
Dios ni que participe de su naturaleza. Tenemos que entender las escrituras en su contexto. Sería, si no, paradójico que todo lo que he dicho anteriormente se contradijera en este versículo. Y ya para terminar, en el mismo capítulo 17 nos lo explica muy bien el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero estas están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno, así como nosotros. Ahí está la clave de la Trinidad. Ahí está la clave de la Trinidad. Nosotros tenemos que ser uno, como el Padre y el Hijo son uno, además del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que somos personas con naturaleza diferentes, pero tenemos que ser unos en Cristo. Me ha ido la imagen, no sé si me estás oyendo, Luis. Luis, ¿me estás oyendo? He parado el tiempo. Yo te escucho. No, yo te estoy escuchando. ¿Me estás oyendo bien? El que no veo es el moderador. Sí, al moderador ha salido, pero es que estaba también... Lo que pasa es que en la imagen se queda congelada. No sé si vale, pues sí. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, como nosotros somos uno. Esa es la verdadera esencia de la Trinidad. Esa unidad en propósito y en obra, pero no en personalidad, ni en esencia o en forma física, o como queramos llamarlo. Y en versículos 20 al 23 del mismo 17 lo ratifica. Dice, mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Yo creo que no tenemos que complicarnos la vida con semántica, con filosofías, con interpretaciones, sino que está muy claro. Esa es la verdadera Trinidad. Ser uno en pensamiento, en obra, en sentimiento. Como decía el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, llegar a tener la mente de Cristo. Eso es lo que sería la unidad del cristiano, a semejanza de la unidad de los tres seres divinos. La verdadera Trinidad está en la unidad de ellos, no en su esencia física. Y para terminar, como prueba lo que dije antes, en Hechos 7, Esteban antes de morir, apedreado, Esteban, el 55, dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Creo que queda clarísimo de que hay tres personas diferentes. Esteban vio, porque tenía cuerpo el Padre y tenía cuerpo el Hijo, y por el poder del Espíritu Santo pudo ver esa manifestación. Perdón, por eso no pude decirles. No pasa nada. Ya he terminado con esto. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas que ustedes querían. ¿Cuántas preguntas quieren para cada uno? 5 para cada uno, 3 para cada uno. ¿Cuántas? Un par o así, no tenemos hasta la noche. Y aquí es muy tarde ya, aquí es de noche. Un par o así, no sé lo que diga Luis, pero no mucho. A ver, a los que están en la audiencia, pongan su pregunta y pónganla a quién se la van a hacer. Si al pastor de la Iglesia Bautista Reformada o al pastor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pongan la pregunta y pongan a quién va dirigida la pregunta. Y de todas las preguntas, vamos a elegir las más llamativas. Tienen 1 minuto para formular las preguntas. Cuando yo diga tiempo, ya no se van a poder estar recepcionando preguntas. Entonces, a partir de ahora, todos los de la audiencia pregunten. Vamos a esperar.
Muy bien, por el momento solo tenemos una pregunta. Sigan preguntando. Tienen un minuto para preguntar. Y de todas sus preguntas vamos a elegir las más... Que decía que si quieres puedes hacernos la primera pregunta, leernosla y que la conteste quien sea, y mientras que vayan escribiendo alguna más para no estar esperando a todos. La pregunta dice que es para el señor Afinger de la Iglesia Bautista Fundamental. José Junior pregunta, ¿dónde dice la Biblia que 3 personas forman un Dios? ¿Ya puedo responder? Claro. Yo lo expliqué, creo que en la tercera parte, que la Biblia se interpreta de manera progresiva. Aparece en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Las 3 personas que son un solo Dios. Lo que es Elohim, lo que son los términos en hebreo, en el mismo griego, lo que aparece en la Biblia completamente desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde aparece el Padre en el antiguo pacto, el Hijo en el nuevo pacto y el Espíritu Santo a partir también del libro de los Hechos. Ahí están las 3 personas que son una sola esencia, que es Dios, un solo ser divino. Esa es la respuesta. Muy bien, y perdón que meta mi cuchara, pero en textos separados y divididos, al Hijo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios, y en textos separados. Así que la gente siempre busca un texto junto, pero si nos vamos a textos separados, bien lo podemos encontrar. Muy bien. Pregunta para el señor Asfinger de la Iglesia Bautista Fundamental, dice. Cuando niegan, dice, ¿quién va a negar si lo niegan al Padre o al Hijo? No entiendo bien la pregunta, pero eso dice. ¿Quién va a negar si lo niegan, el Padre o al Hijo? Yo creo que la pregunta dice que cuando niegan a Dios, ¿a quién van a negar? Si al Padre o al Hijo, algo así. El texto, o sea, es que no entiendo la pregunta, discúlpame, no entiendo la pregunta. Yo tampoco, Luis, si tú quieres la respondes, si no, no, porque no está bien formulada. Bueno, es que si de repente la respondo mal, la pregunta tiene que estar bien formulada, porque entonces voy a hacer una mala respuesta. Pregunta para el pastor Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice, ¿el Espíritu Santo tiene cuerpo de carne y hueso? Pues no, ya he explicado que es un personaje de espíritu precisamente para que pueda morar en nosotros. Él es el que da testimonio del Padre y del Hijo. Y es invisible, puesto que en el bautismo de Jesucristo se manifiesta en la señal de la paloma, y en Juan acabamos de leer que Él puede morar en nosotros porque es precisamente un personaje de espíritu. Y me permito responder un poquito la pregunta de antes. Sí que hay una cita donde habla de las 3 personas de la Trinidad juntas. En primera de Juan, capítulo 5, dice: 3 dan testimonio del Padre en los cielos, del Espíritu Santo. Y luego si leemos todo el capítulo 5, nos habla del Espíritu Santo, nos habla del Padre y nos habla del Hijo. O sea que sí que, además de haber multitud de escrituras que hablan de los 3 independientemente, conjuntamente, o 2 alguna vez y una otra, y en esta coinciden los 3 también. Es la famosa coma juanina que muchos desacreditan, pero que está aquí y que es verdadera. Gracias. Muy bien. Hacen una pregunta para los dos y por orden alfabético va a responderla primero Luis. Dice, ¿es necesario creer en la verdadera Trinidad para tener la salvación? O sea, que el que no crea en la verdadera Trinidad se condena. Si creer en la Trinidad es indispensable para la salvación. En el plan de salvación, sí. Yo presenté el pacto de salvación, de redención. Si cree que el Padre es el que eligió, si cree que el Hijo ejecutó en la cruz del Calvario, siendo Dios,
Si cree que el Espíritu Santo está ahorita en la dispensación del Espíritu Santo, amén. Si cree de una manera distorsionada, entonces va a tener una soteriología, que es la doctrina de salvación, un poco distorsionada, un poco no, bastante distorsionada, y entonces va a presentar la idea del plan de redención de una manera que no es en lo que de verdad es referente a la salvación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas. Muy bien. Ahora para el señor Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Es indispensable creer en la Trinidad de ustedes o en el triteísmo de ustedes para alcanzar la salvación? Bueno, vamos a ver, es importante, muy importante que sepamos qué adoramos. Si no sabemos qué adoramos, difícilmente vamos a poder hacer la voluntad de aquel a quien servimos. Y como acabo de leer en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, vemos que sí que es importante, fundamental, conocerlos bien y saber su naturaleza y saber qué quieren de nosotros, qué han hecho por nosotros y qué esperan de nosotros. Ahora bien, no coincidimos en el tema de la condenación porque pensamos que todos aquellos que no lo han conocido bien en algún momento van a tener la oportunidad de conocerlo. Si no en esta vida, después. Creemos que el Evangelio también es predicado a los muertos, como nos cuenta en 1 de Pedro 3, 18, y cuando una persona sale de esta vida sin haber conocido el Evangelio verdadero y sin haber conocido la verdadera naturaleza de Dios y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, allí se les predicará y allí se les enseñará para que tenga la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Y ya la condenación viene después cuando uno ha conocido perfectamente las cosas y las rechaza. Pero mientras no las comprenda o no las haya conocido en su perfección, el Señor siempre va a dar una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad para que la persona lo conozca. Pero lógicamente es muy importante. Abre el micro, Antonio. Tienes cerrado el micrófono. No se te oye. A ver, última pregunta y es para el señor Luis de la Iglesia Bautista Reformada. Dice la pregunta, ¿usted cree que la coma juanina es canónica o es falsa, un escrito añadido? Interesante. El texto recepto, que es donde está el añadido, se entiende como espurio. Por eso yo no toco ese texto. Esto queda en debate, porque hay gente que, o sea, cuando digo que queda en debate, es de acuerdo a los eruditos en el griego y a lo que es la crítica textual. Entonces queda en el debate si para algunos es más importante el texto recepto o los códices del siglo IV y del siglo V. Yo me voy más a las versiones antiguas, a las versiones antiguas no, a lo que son los códices vaticanos, alejandrinos, sinaíticos, pero queda en debate. Y de acuerdo a lo que yo estoy presentando, yo no presento ese versículo, personalmente, porque lo tengo como espurio. Esa es mi respuesta. Me gustaría responder a mí esa pregunta también, si es posible. Hola. ¿Nos hemos quedado congelados? Muy Ahora. bien. Sin más que añadir, vamos a el último minuto de despedida. Tiene un minuto para despedirse el hermano Luis de la Iglesia Bautista Reformada. Bueno, le presenta, por favor, la pregunta. Disculpa, moderador, que él quería también responder la misma pregunta. O sea, Santiago quería responder la misma pregunta. Sí. Ok, hermano Lázaro, tiene un minuto para responderla. Muchas gracias. Vale, nosotros creemos que la coma juanina es perfectamente escritura, no es espuria, porque en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios existen las mismas declaraciones, son declaraciones muy similares. Por lo tanto, aparte de la polémica del Textus Receptus y de la crítica textual, que hay muchísimas opiniones a favor o en contra, creemos que es un texto inspirado, porque en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios también aparecen textos similares y apoyan la veracidad espiritual de este texto, de esta coma juanina llamada. Muy bien. Entonces, sin más que añadir, procedemos a la despedida. Hermano Luis de la Iglesia Bautista Fundamental tiene un minuto para despedirse. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan en esta
en esta hora, en este canal. Espero que no sea la última oportunidad que se me dé. El que quiera de verdad un debate de nivel, le puede decir aquí a los hermanos del canal, me presentan el tema y yo puedo venir también a debatir, sea el tema de la Trinidad, de soteriología, de escatología. Puede ser cuando de verdad haya el interés de alguien que de verdad sepa debatir. Entonces me presenté y concluyo de esta manera. Dios los bendiga, que sea de bendición todo lo que se haga en este canal, que sea de bendición a aquellos que se presenten en este canal, y muchas gracias, moderador, por apoyarnos en esta hora. Gracias al hermano Santiago, disculpa, gracias por su tiempo también. Muy bien, hermano Santiago, pastor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene un minuto para despedirse. Gracias, Antonio. No soy pastor, soy un simple miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero te agradezco el detalle. Muchísimas gracias a Luis, porque aparte de hermano es amigo. Hablamos mucho en privado, hemos compartido muchas cosas personales y tenemos, creo que, una hermosa y bonita amistad, y hemos podido hablar de cosas que, aunque sean diferentes para nosotros, en general nos unen y podemos hablarlo con todo respeto y tranquilidad. Yo creo que para mí ha sido hoy una experiencia muy bonita y quiero agradecer su comprensión, su tiempo y su valor. Agradecer también al dueño de este canal que nos permite estar aquí, y Antonio, a ti, que también eres buen amigo, también hablamos mucho en privado, ¿verdad? Que podamos compartir estos momentos que nos edifican y nos instruyen a todos. Creo que es bonito poder hablar con respeto y con educación, exponiendo lo que creemos, y que podamos compartir y que cada uno comprenda la posición del otro, ¿no? Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Muy bien, sin más que añadir, Dios los bendiga a todos los del chat. Soy Antonio, el moderador del debate, obispo del movimiento Milicia Metodista, parte de la congregación Iglesia Metodista Ortodoxa, y fue un placer moderar este debate de altura. Sin más que añadir, que Dios los bendiga y hasta la próxima.